Pues hoy seguimos hablando acerca de las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 del versículo 1 al versículo 12. Y yo les he estado diciendo en los domingos anteriores que son una serie de enseñanzas que Jesús compartió a una multitud, no de personas en general, sino de discípulos que le habían escuchado y le habían respondido a su llamado. Y a estos discípulos en particular Jesús les está compartiendo o les está revelando la ética que ellos necesitaban para vivir dentro del reino de los cielos. Y hoy vamos a hablar de la séptima bienaventuranza que habla acerca de los pacificadores. Y Mateo capítulo 5, el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para el mundo, si no hay guerra o no hay conflicto, entonces eso significa que hay tiempos de paz. Ahora, si fuera así, pues el cementerio sería el mejor ejemplo de una paz perfecta. Estar en el cementerio muerto sería el mejor ejemplo de tener una paz perfecta. Pero la verdadera paz, bíblicamente hablando, hermano, es tener armonía y tranquilidad en el corazón, aun cuando haya o aun en medio de conflictos y de problemas. Jesús no está hablando de gente que está a favor del desarme mundial, no está hablando de pacifistas. O sea, si queremos entender lo que Jesús está hablando sobre pacificadores, necesitamos partir de la base de que el mundo está en enemistad con Dios. Y la expresión pacificadores describe a quienes predican la paz con Dios. Habla del discípulo que predica el evangelio de la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque únicamente en esa relación de paz con Dios es que podemos experimentar en nuestras vidas la paz verdadera. De hecho, déjame decirte, las enemistades y las guerras se dan por causa del pecado. Las enemistades y las guerras siempre vienen a causa de el rencor, el odio, la amargura, el enojo, la ira, los celos, las envidias, la falta de perdón, etcétera. Y solo mediante la salvación, hermano, puede haber reconciliación, primero entre Dios y el hombre, y como resultado de esa reconciliación también puede haber paz en las relaciones humanas. Ahora, déjame llevarte a una cita, 2 de Corintios en el capítulo 5. Y fíjate lo que dice del versículo 18 al versículo 20. Dice: y todo esto proviene de Dios. Fíjate cuántas veces va a repetir la palabra reconciliación. Dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escucha eso, hermano, el ministerio de la, segunda vez que lo dice, reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo, tercera vez, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, cuarta vez, de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Fíjate, qué interesante. Todos los que hemos sido salvos hemos recibido, no lo digo yo, lo dice ahí 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 18, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Voltéate con el que está a tu lado y dile: tú tienes un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros, los que estamos aquí y somos hijos de Dios, porque somos cristianos, porque le hemos entregado nuestra vida al Señor, todos tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Dios nos encarga y Dios nos hace, según la cita que acabamos de leer, nos hace embajadores para que seamos
pacificadores, para que compartamos las buenas nuevas de salvación, la palabra de la reconciliación. Esa, hermano, es la tarea, ese es el ministerio que todos debemos cumplir como discípulos. Ser pacificadores es la tarea que todos debemos cumplir como discípulos. Dios quiere usarnos como instrumentos en el mundo para que cada persona se reconcilie con Él. De hecho, escucha, es también parte de la armadura de Dios, la armadura del Espíritu Santo de Efesios capítulo 6, que debemos usar diariamente, porque allí en Efesios capítulo 6 verso 15 dice que debemos calzarnos los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz, de la pacificación. Porque algunos solamente hablan de la espada, del espíritu, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación. Pero la Biblia también menciona que debemos vestirnos, debemos calzarnos con toda la armadura de Dios. Y parte de esa armadura es ponernos el calzado de los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Por qué, hermano? Porque cuando predicamos las buenas nuevas de salvación, arrebatamos almas de las manos del enemigo, y esa es la verdadera guerra espiritual. Cuando tú vas por gente y los sacas del infierno y los sacas de la oscuridad y de las tinieblas de donde están viviendo y los llevas o les muestras el reino de Cristo Jesús, les muestras las buenas nuevas de salvación. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, hermano, dejamos de ser egoístas viendo solo nuestros propios problemas y nuestras propias necesidades. Cuando tú y yo predicamos el evangelio de la salvación, crecemos y maduramos al discipular a otros para que crezcan y maduren también. El mandamiento de Jesús fue muy claro. Si verdaderamente queremos cumplir con la tarea de ser pacificadores, entonces esta mañana necesitamos estudiar 3 pasajes que son importantes para trabajar, para aprender, para laborar en esa área de ser pacificadores en el mundo. ¿Los quieres conocer, los 3 pasajes? ¿Sí? Son muy conocidos, muchos de ellos, a lo mejor alguno de ellos te lo vas a saber de memoria, si no es que los 3, ¿no? Pero el primero está en Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 al 16. Y dice Jesús, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escúchame, hay varios puntos importantes que podemos analizar en este primer pasaje. Y la primera cosa importante es que esto que está escrito ahí en los versos 15 y 16 no es una sugerencia, no es un consejo, no es una buena idea. Jesús no dice, bueno, miren, a mí se me ocurre que sería buena idea, yo les aconsejo que por qué no van por todo el mundo y predican el evangelio. Digo, si pueden hacerlo, si quieren hacerlo, si no les da vergüenza, si no les da pena, si no les da miedo, anímense y vayan por el mundo y prediquen de mi evangelio. Jesús no está diciendo eso. Escúchame, Jesús está dando una orden. Jesús está dando un mandamiento. Yo quisiera saber, ¿cuántos son cristianos aquí para empezar? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos son cristianos aquí? Muy bien, ahora, de esos que levantaron la mano que son cristianos, ¿cuántos son discípulos? Levanten la mano, por favor. Somos cristianos y somos discípulos. Si somos cristianos y somos discípulos, significa, hermano, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Rey y que nosotros debemos obedecerle. Y Jesús, en estas palabras de Marcos capítulo 16 versos 15 al 16, no está dando sugerencias, no está dando consejos, no está dando buenas ideas, está dando órdenes, está dando un mandamiento: vayan y prediquen el evangelio.
Es la única tarea, escucha, que Jesús encargó a quienes son sus discípulos. Es nuestro principal llamado en la vida cristiana. Algunos cristianos dicen, ay hermano, es que yo no sé cuál es mi llamado. Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ese es tu llamado. Ay hermano, es que yo no sé qué hacer para Cristo. Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Eso es lo que tú tienes que hacer para Cristo. Ay no hermano, yo quería hacer algo así como, no sé, Marcos Witt, un cantante famoso, alguien que toque la guitarra, alguien que cante y dirija y que me aplaudan. Pues te tengo noticias, no tienes ni la voz ni el talento, entonces tú necesitas predicar el evangelio. Todo cristiano, todo discípulo puede, todo cristiano y todo discípulo debe predicar el evangelio, porque fue el único mandato, fue la única tarea. Alguien dice, ay hermano, pero eso no fue para los discípulos de esa época y eso ya se abolió, eso ya se acabó, eso ya se terminó, eso fue para Pedro, para Mateo, para Juan. No. Eso no fue para los 12, eso fue para todos. Todo aquel que fuera discípulo, todo aquel que fuera cristiano, todo aquel que entregara su vida al Señor tiene esta orden de ir y predicar el evangelio. Y dice allí en la cita que acabamos de leer que vayamos, dice, vayan por todo el mundo. Y el mundo, hermano, empieza en tu propia casa. Con tus propios hijos, con tus propios padres, con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos, tus abuelos que no son cristianos. Ahí está el mundo. Sí, hermano, por eso me quiero ir a China, ¿verdad? Y a Marruecos. No te tienes que ir tan lejos, ¿no? Allí en tu casa. Tu papá que no es cristiano, tu esposa que no es cristiana, tu abuelo que no es cristiano, tu tío que no es cristiano, tus hermanos que no son cristianos. A ellos comienzas a compartirles el evangelio. Y dice ahí, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo te digo algo aquí, nuestra tarea no es convencer. Jesús no dice convénzanlos. Jesús no dice manipúlenlos y presiónenlos para que crean. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, tú solamente predica, tú solamente habla del evangelio, porque la obra en el corazón de la persona no la haces tú, la hace el Espíritu Santo. Tú no vas a convencer a nadie, tú no vas a ganar a nadie para Cristo, tú solamente vas a hablar, tú solamente vas a predicar, tú solamente vas a compartir las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y la obra la va a hacer el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Por eso necesitamos orar, hermano, antes de compartir el evangelio. Si tienes un tío, un primo, una hermana, un esposo, una esposa que no se quiere convertir, que es duro, que es difícil, que es ateo, que ha creído en no sé cuántas cosas, lo que tú necesitas hacer primero es orar para que el Espíritu Santo haga la obra y luego compartir y luego hablar. Y es una decisión, escucha, lo que dice aquí es que es una decisión individual. Cada persona acepta o rechaza a Cristo voluntariamente. Las personas no te rechazan a ti. Las personas rechazan la gracia de Dios. Y no te lo puedes tomar personal. Ay hermano, es que le he predicado como a 5 y los 5 me han dicho que no, ¿verdad? Y entonces ya no quiero. No, es que no es personal. No te han rechazado a ti, no te han dicho a ti que no. Al que le han dicho que no es al Señor. Y está bien, es decisión de ellos, porque es una decisión personal. Tu tarea, acuérdate, no es convencer. Tu tarea es solo predicar y hablar de la gracia y del amor de Dios. Y la última cosa que yo veo aquí en esta cita que es importante es que debemos ser persistentes. Escucha, no molestos, pero persistentes. No como los testigos de Jehová, pero persistentes. Y aquí te cuento algo, mi primo conmigo fue persistente. No era molesto,
no me buscaba a cada rato para hablarme del Señor, pero cuando yo lo veía, me hablaba del Señor. Él no me buscaba, ¿no? O sea, si no lo veía en 6 meses, pues no lo veía en 6 meses. Pero cuando lo veía, yo decía, ay, ahí viene Adalberto, ¿verdad? Y sí, dicho y hecho, llegaba y me decía, Dios te ama, Cristo te ama, mira la Biblia dice cómo vives, eres feliz. Y yo le decía, sí, Adalberto, soy feliz, no te preocupes, ¿verdad? Pero es que mira la palabra, es que mira, Jesús murió por ti, la sangre de Cristo te perdona. Y yo le decía, no necesito, gracias. Cada que lo veía, de veras, hermano, cada que lo veía, y aquí está mi hermano que no me deja mentir, cada que lo veíamos era hablarnos del Señor. Hasta que un día caí, ¿verdad? Pero él nunca dejó de ser persistente. Segunda cita importante que debemos analizar el día de hoy. Ya se imaginan algunos cuál va a ser, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Escucha, es lo mismo, está en otras palabras. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora tenemos aquí otros puntos importantes sobre el mismo tema. Escucha, el mandamiento ahora se aumenta, porque no es solo predicar, ahora habla de hacer discípulos. Una vez que el Espíritu Santo ha hecho la obra y una vez que hemos ganado a la persona para el Señor, ahora se trata no solamente de compartir y no solamente de buscar, predicar el Evangelio, se trata de hacer discípulos, es llevar a esa gente a ser bautizada, es llevar a esa gente a ser enseñada. Y algunos piensan, pues sí, yo comparto y luego los mando a la iglesia y que el pastor les enseñe. No, no se trata de eso. El mandamiento, escúchame, es tú compartes y tú enseñas. Tú compartes y tú los llevas a las aguas bautismales. Sí, obviamente el pastor los bautiza, se bautizan en la iglesia, pero tú educaste a esa persona que llevaste a Cristo desde allí hasta el bautismo. Y tú le enseñaste los primeros rudimentos, los primeros fundamentos, las bases de la vida cristiana. Y el pastor te puede ayudar. Yo estoy aquí para ayudarte. Y podemos ir a la casa de la persona y podemos hablarle y podemos compartirle y podemos enseñarle. Y yo te puedo dar citas y yo te puedo decir en donde tú te atores. Pero el que tiene que hacer la obra en la persona, el que tiene que educar a ese recién convertido, eres tú. Porque si no lo educas tú, si no le enseñas tú, yo te pregunto, ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas tú a aprender? Ay, hermanos, que yo no sé, yo sé, aquí se lo traigo. No, que te pregunte a ti para que tú digas, ay, no sé. Entonces te pongas a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, no sé lo que me estás preguntando, pero déjame leo, déjame investigo, déjame le pregunto al pastor, y el próximo miércoles o el próximo martes o el próximo lunes yo vengo a tu casa y te digo la respuesta a eso que me estás preguntando. Y escúchame, hay preguntas muy simples, ¿no? Hay preguntas muy básicas que tú dices, eso sí me lo sé, ¿verdad? Eso no, porque mira, aquí dice en la Biblia, o eso sí, porque mira, aquí dice en la Biblia. Pero hay preguntas que de repente te sacan de onda, ¿no? Y dices, híjole, ¿y ahora qué le contesto? ¿Ahora qué le digo? Eso lo he leído, pero ¿dónde está? Esa predicación una vez nos las dio el hermano Daniel, pero yo me quedé bien dormido y no me acuerdo. Pero entonces tú te pones a investigar, tú te pones a leer, tú te pones a preguntar, y entonces tú maduras y tú creces buscando enseñar a ese nuevo convertido la palabra de Dios.
en muchas iglesias cristianas la gente no crece, no madura, porque no tiene nadie a quien enseñarle, porque nunca se han convertido en pacificadores. Y yo enseño o tú enseñas, nosotros enseñamos de dos maneras. Número uno, con el ejemplo, y número dos, con la palabra. Porque ahora tú le tienes que dar ejemplo a ese nuevo discípulo de cómo tú vives y de lo que tú haces. Porque si tú le dices a él, tienes que orar, ¿quién va a orar primero? Tú. Tienes que leer tu palabra, ¿quién la va a leer primero? Tú. Sí, porque imagínate, le sales con que, porque así dice en la Biblia, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga, Dios lo ayuda. No, hermano, pues pero si tú conoces la palabra y si tú lees la palabra y si tú compartes con él y le dices, mira, es que el Señor hoy en la mañana me habló, yo estaba leyendo el Salmo capítulo 49 y ahí Dios dice y ahí Dios me habló y Dios me dijo. Si yo veía a alguien orar, hermano, era a mi primo. Si yo veía a alguien leer la Biblia, era a mi primo. Si yo vi a alguien ayunar las primeras veces, fue a mi primo. Y por él yo oraba, por él yo leía la Biblia y por él yo ayunaba. Si yo veía a alguien ir a la iglesia domingo tras domingo sin faltar, era a mi primo y por eso yo iba. Él me llevaba, él iba por mí a mi casa y me decía, ahora vámonos a la iglesia, ¿verdad? Y yo iba contento, no me obligaba, pero yo iba porque él iba. Y porque él iba y me presentaba a sus amigos, yo me metía a ese círculo de amistades, porque este es mi primo, él es Daniel, miren, y él es fulano, y él es sutana, y él ya es mengana, ¿verdad? Y entonces yo ahí saludaba y ahí me apoyaron, me cobijaron en ese grupo de jóvenes, porque ahí estaba él, y él era el que iba, y él era el que estaba conmigo. Por eso estoy aquí, hermano, predicándote a ti. Porque si no hubiera sido por él y siendo, fíjate, escúchame esto que te voy a decir. Los pastores de la iglesia presbiteriana no sabían quién era yo, pero el que me conocía era mi primo y el que me discipulaba era mi primo. El pastor de la iglesia presbiteriana nunca me discipuló, nunca fue a mi casa, nunca me enseñó, nunca me dijo, Daniel, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que orar así, ahora tienes que buscar a Dios de esta manera. El que lo hizo fue mi primo. Dice Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Y tú y yo necesitamos buscar ser pacificadores, buscar compartir el evangelio, porque tú y yo no podemos enseñar, hermano, lo que no sabemos, y necesitamos conocer y estudiar la palabra para no solamente compartir la palabra, sino enseñar y llevar a otros a crecer y madurar en Dios. No es solo invitarlos a la iglesia. Está bien invitarlos a la iglesia, está bien traerlos a la iglesia, pero no es solamente eso, es llevarlos a crecimiento, es llevarlos a madurez. Es como, imagínate, es como tener un hijo, ¿no? Y entonces tienes al hijo y a los 2 días de nacido lo llevas a la guardería, lo dejas en la guardería y regresas por él cuando tenga 25 años. ¿Así es, hermano? No. Tienes un hijo y ¿quién lo educa? Tú. ¿Quién le enseña? Tú. ¿Quién le da de comer? Tú. ¿Quién lo lleva a la escuela? Tú. ¿Quién se preocupa por él cuando se enferma? Tú. Porque tú eres el padre. Entonces tú necesitas tener hijos espirituales y educarlos y llevarlos a madurez y a crecimiento. Tercera cita que podemos analizar en esta tarde, Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47. Fíjate, dice, entonces, está hablando de Jesús, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Tenemos algunos puntos importantes en esta cita también. Y fíjate, la predicación del evangelio, aquí nos está revelando Jesús que consiste en 2 puntos básicos: arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, pero ¿de qué les voy a hablar a esta gente? A mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi esposo que no es cristiano. ¿De qué les voy a hablar? De 2 puntos básicos: arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la salvación. Eso es el evangelio, hermano. Arrepentimiento y perdón de pecados. El evangelio no es: mira, vuélvete cristiano y todo te va a comenzar a salir bien. Dios te va a ayudar en todo, Dios va a traer paz, Dios va a traer felicidad, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar abundancia, vas a vivir una vida feliz y nunca más vas a tener problemas. Escúchame, eso no es el evangelio. El evangelio es: arrepiéntete. La sangre de Cristo puede perdonar todo tu pecado y toda tu maldad. Tú estás en enemistad con Dios, pero Dios te ama, Dios tiene misericordia, Dios murió en la cruz por ti. Y si tú te arrepientes y le pides al Señor que venga a tu corazón y sea el Señor de tu vida, el Espíritu Santo puede hacer morada en ti y tu vida va a cambiar, en el sentido de que ahora vas a empezar a tener pensamientos nuevos, actitudes nuevas y una vida nueva en Cristo Jesús. Los problemas puede ser que sigan adelante, las situaciones difíciles puede ser que continúen, la enfermedad que tienes puede ser que no se sana. Pero por encima de eso, tú vas a aprender a amar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Predicar el evangelio es declarar, participarle a la persona que ahora puede alcanzar paz con Dios por o a causa de el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esto incluye dar a conocer el amor y la misericordia de Dios, que puede perdonar y que puede limpiar toda maldad. Es llevarlo a entender que debemos amar a Dios por encima de toda circunstancia. 3 citas, y en esas 3 citas está incluido todo lo que tú y yo necesitamos hacer en esa tarea, en ese mandamiento que Dios nos encomendó. Ahora, yo te pido que vayas conmigo, por favor, Romanos capítulo 10. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Vamos a leer del verso 13 al verso 15. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y pregunta, versículo 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, escucha esta pregunta que viene, es importante. Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues claro, porque nosotros como cristianos nos tenemos que levantar para predicar. Y dice el verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuántos saben que ya hemos sido enviados? Levanten su mano. Ya hemos sido enviados. Id y predicar el evangelio. Como está escrito, dice ahí Romanos: cuán hermosos son los pies. Y fíjate que está hablando de la armadura de Efesios capítulo 6. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay gente deseosa y desesperada por escuchar las buenas nuevas de salvación. Hay gente que con tantito que tú comienzas a hablar de Dios, la gente tiene hambre y tiene sed de escuchar eso que tú tienes que hablar y tú tienes que decir. Y nosotros ya hemos sido enviados a predicar el evangelio. Hemos sido enviados como pacificadores para anunciar las buenas nuevas de paz. ¿Qué necesitamos para compartir, hermano? Yo te pregunto esta mañana: ¿qué necesitamos para compartir? Y yo te digo, estrategias o técnicas son buenas, ayudan. Yo te puedo dar algunas estrategias o algunas técnicas para predicar el evangelio, pero déjame decirte, no es necesario ser expertos. Qué bueno que conozcas técnicas, qué bueno que conozcas estrategias,
Está bien, punto número 1, punto número 2, punto número 3, está bien, es correcto, pero no es necesario ser experto. Entre más conozcamos la Escritura, es mejor, porque el Espíritu Santo nos capacita y el Espíritu Santo pone las palabras exactas en nuestra boca. El Espíritu Santo nos recuerda lo poquito o lo mucho que sabemos. Es compartir con el corazón lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios dice en su palabra que puede hacer por la gente. Es un balance, hermano. Predicar el evangelio es un balance entre nuestra experiencia y el conocimiento que tenemos de la palabra. Y yo quiero terminar con esta cita, Efesios, ve conmigo en el capítulo 6. Y fíjate, es muy interesante porque en ese versículo el apóstol Pablo está terminando de hablar de la armadura de Dios, de la armadura del Espíritu Santo. Y entonces allí en el versículo 18 termina hablando de la armadura diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice ahí en el versículo 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, escucha eso, hermano, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, con coraje, con ánimo, el misterio del evangelio. Pablo está diciendo, la armadura de Dios es que te pongas el yelmo, el casco, ¿verdad? La espada del Espíritu, las sandalias del evangelio de la paz, pero hay una parte más todavía, y es la parte de la oración unos por otros, porque esa es la parte de la armadura que cubre las espaldas. Si tú te das cuenta, la armadura de Dios te cubre la cabeza, te cubre el pecho, te da espada, te da un escudo que te va a cubrir de las piernas hacia más o menos los ojos, ¿verdad? Era un escudo largo, grande, rectangular que usaban los soldados romanos, ¿no? Para cubrir todo el cuerpo. Ese escudo cubría sus piernas, sus entrañas, ¿verdad? Su pecho. Y no había absolutamente nada que les cubriera las espaldas. Tenían la espada con la cual se podían defender, pero no había nada que cubriera sus espaldas. Y dice el apóstol Pablo, lo que te va a cubrir las espaldas, lo que a mí me cubre mis espaldas, son ustedes con la oración. Y les pido, por favor, dice Pablo, que oren por mí. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué oramos por ti? Para que me sea dada palabra, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía, con ánimo, el misterio del evangelio. Muy importante, orar unos por otros. Vamos a compartir el evangelio y alguien dice amén, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos orar unos por otros. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos dé palabra efectiva, nos dé palabra poderosa, nos dé una palabra ungida. Se puedan acordar. Yo leí esto, ¿verdad? Mira, aquí dice, mira, acá dice, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que tú, y empiezas a hablarle a la persona. Y la persona es tocada, es ministrada, es edificada por tus palabras, sí, pero por el poder y la unción del Espíritu Santo que está fortaleciendo tu vida. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo quiero contarte, para terminar, 2 testimonios. Y antes de contar el primero, que es sobre mi hija Abigail, le pedí permiso y ella me dio permiso, entonces te lo voy a contar, ¿verdad? Y tú sabes que yo cuento testimonios echándole crema a los tacos. Entonces, si quieres saber la historia ficticia, te la cuento yo. Si quieres saber la historia real, ve con Abigail y ella te la cuenta. ¿Está bien?
y yo les he contado esto en otras ocasiones, ¿no? Mi hija iba en la secundaria y tenía una maestra, no sé de qué era, para no decirles chismes, ¿verdad? Y entonces una vez yo la recogía de la secundaria y ella se subió conmigo y me dijo: papá, yo estoy sintiendo muy fuerte compartirle el evangelio a la maestra fulana de tal, ¿verdad? Que nos da, no sé, X clase. Estoy sintiendo muy fuerte compartirle. Y entonces yo le dije a Abby, pues compártele, ¿verdad? Háblale del Señor, invítala a la iglesia y compártele. Dijo: sí lo voy a hacer porque yo estoy sintiendo fuertemente que debo hacerlo. Pasaron, no sé, una semana, 2 semanas tal vez, y una tarde que llegué ahí para recogerla de la secundaria, ella entró al carro, se subió, se sentó en su lugar y empezó a llorar. Yo dije: ya le pegaron, ¿verdad? El club de las Michael Jackson, ya se la agarró, ¿no? O ya reprobó, o ya le pasó algo, ¿no? Y entonces yo me espanté, yo le dije: ¿qué te pasó? Y ella no podía hablar porque ella estaba llorando y llorando y llorando, y yo le decía: a ver, cálmate, o sea, dime qué sucedió. Y dijo: papá se murió. Y yo dije: pues alguna amiga, ¿no? Le dije: ¿quién? Me dijo: la maestra a la que yo quería compartirle se murió. Le dije: ¿cómo? Me dijo: no sé, hoy en la mañana nos dijeron que había muerto la maestra, ¿verdad? Y que los alumnos que quisieran pues podrían ir al lugar donde le están velando. Y yo le dije: ¿y le compartiste? Y ella me dijo: no, papá, nunca le hablé y me siento tan mal. Necesitamos ser obedientes, porque tú no sabes cuándo Dios va a llamar a cuentas a la persona que tú has sentido de parte de Dios compartir. Y yo te quiero dar un segundo testimonio. Había un hombre en 1855 llamado Edward Kimball. Él era un simple maestro de escuela dominical en la ciudad de Boston, y Dios puso en su corazón hablarle del evangelio a un joven de su iglesia que él veía, y él sabía que este muchachito de 19 años iba más por obligación que porque quisiera ir. Era un huérfano, vivía con su tío, y el tío, que era cristiano, lo obligaba a ir a la iglesia. Y este hombre, Edward Kimball, se daba cuenta que el muchacho iba por obligación, pero que no quería estar en la iglesia. Y Dios puso en el corazón de Edward Kimball ir a la zapatería donde este muchachito trabajaba y compartirle del evangelio. Pero Edward Kimball tenía muchísimo temor, muchísima inseguridad de hacerlo. Pero el 21 de abril de 1855 se armó de ánimo y temblando fue a la zapatería donde este muchacho trabajaba. Y antes de llegar empezó a tener pensamientos y dijo: a lo mejor no es buena idea que yo venga a hablarle a este joven, ¿verdad? Porque pues son horas de trabajo, los amigos del joven van a estar allí. ¿Y qué tal que después de que yo le hablo, yo me voy y los amigos le hacen burla y se ríen de él, y el diablo, ¿verdad?, arrebata la semilla que yo vaya a sembrar en su corazón? A lo mejor sería mejor buscarlo en otro día o verlo en la iglesia. Pero mientras que él iba pensando en esto, él seguía caminando, y cuando se dio cuenta ya había pasado por la puerta y ya estaba en la bodega de la zapatería enfrente del joven. Y dice él que no recuerda lo que dijo. Lo único que se acuerda Edward Kimball es que habló palabras muy torpes, habló algo sobre Cristo, algo sobre su amor, algo dijo sobre entregar la vida a Jesús, y en su propia percepción fue un momento muy pobre espiritualmente. Pero para su asombro, cuando él le preguntó al joven: ¿quisieras aceptar al Señor en tu corazón?, el joven dijo: sí, decido rendir mi vida a Cristo hoy. El joven se llamaba
D.L. Moody, quien años más tarde, hermano, fue usado poderosamente por Dios, no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. D.L. Moody trajo un avivamiento que duró 100 años, hermano. Decenas de miles se convirtieron a través del ministerio de este joven. Moody, años después, fundó un instituto bíblico donde miles de misioneros, evangelistas y pastores salieron para predicar a todo el mundo. Y todo eso como consecuencia de un pacificador llamado Edward Kimball, que fue obediente para predicarle a una sola persona. Tú no sabes, hermano, lo que Dios puede hacer a través de ti con una sola persona. Tú no sabes a cuántas familias vas a alcanzar por haberle predicado a una sola persona. Ahora, el llamado no es predíquenle a una sola persona, ¿verdad? El llamado es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero tú no sabes el cambio radical que va a haber en la vida de toda una familia, de generaciones enteras, por haber hablado y por haber predicado el evangelio. A ti te puede dar miedo, a ti te puede dar temor, a ti te puede dar vergüenza. Y déjame decirte, se entiende, es normal y es natural. Pero Dios está contigo, el Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te da unción y poder, nos da unción y poder para predicar y hablar las buenas nuevas del evangelio. Tú y yo necesitamos ser pacificadores, porque si somos pacificadores somos bienaventurados y vamos a ser llamados hijos de Dios. Alguien puede decir, ay hermano, pero yo acabo de llegar, yo sé muy poquito. No importa, habla de lo poquito o lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Ponte de pie, si quieres hacerlo, cierra tus ojos. A lo mejor necesitamos empezar pidiéndole perdón al Señor. Yo te pregunto esta mañana, ¿a cuántos les has compartido? Fíjate en mi pregunta. Yo no te estoy preguntando cuántos se han hecho cristianos por causa de que tú les has compartido. A lo mejor nadie se ha hecho cristiano, pero ese no es el asunto. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a cuántos les has compartido? Independientemente de si se han entregado o no a Cristo. Y si tú me dices, hermano, yo no le he compartido el evangelio nunca a nadie, déjame decirte, con mucho amor y mucha misericordia, tú estás en pecado, porque no estás obedeciendo el mandato, el llamado que Dios te ordenó hacer en Mateo, en Marcos y en Lucas. Si tú me dices, hermano, yo le he compartido a 2 o 3 o 4 o 5, pero ninguno se ha decidido entregar su vida a Cristo, yo te digo, no te preocupes, no es tu trabajo. Tu trabajo es compartir, tu trabajo es predicar, y yo te animo a que lo sigas haciendo. Si tú me dices, hermano, yo he compartido, pero he dejado de hacerlo porque me da vergüenza, me da pena, me da miedo, me da temor, yo te digo, necesitas echar fuera eso de tu vida, porque eso es del diablo, eso es del enemigo. El temor, el miedo, la angustia que puedas sentir por predicar el evangelio, eso viene del enemigo que no quiere que tú crezcas y madures espiritualmente. Necesitamos pedirle perdón a Dios esta mañana y decirle, Señor, perdónanos porque no hemos sido obedientes, nos ha faltado obediencia, Señor. Algunos de nosotros, algunos de los que estamos aquí. Perdónanos por ser cobardes, perdónanos por tener miedo, perdónanos por ser inseguros. Perdónanos, Señor, por no querer hacerlo. Pero esta mañana, Padre, queremos pedir en el nombre de Jesús que tú nos des el poder, que tú nos des la autoridad, que tú nos des la valentía
para hablar. Que tú nos muestres, Señor, a quién debemos ir. Que tú pongas en nuestro corazón a quién debemos ir y predicarle el evangelio. Y yo estoy seguro que en este mismo instante Dios está poniendo personas, rostros de personas, nombres de personas en tu corazón, a los cuales tú tienes que ir y hablarles del Señor, a los cuales tú tienes que ir y compartirles del evangelio. Habla con el Señor esta mañana y dile: Padre, yo quiero ser obediente. Yo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a ir en tu poder, yo voy a ir en tu autoridad, yo voy a ir en obediencia, Señor, y voy a hablar de tu palabra. Voy a hablar de tu evangelio, Señor. Voy a hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Voy a hacerlo en tu autoridad, en tu poder. Voy a obedecer, Señor.